con el abogado constitucionalista, ex diputado también hace muchas lunas, Enrique Guerci, y vamos a comentar con él, entre otras cosas, el compromiso que ha divulgado el señor Pedro Castillo Terrones, a raíz además de esta reunión con la gente de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, que ha supuesto además la suscripción de un documento distinto entre los representantes de los dos partidos. Enrique, buenas noches. Hola Mario, qué gusto saludarte. Igualmente. Enrique, en el compromiso con el pueblo peruano que hace las veces de hoja de ruta que ha divulgado hoy el candidato de Perú Libre, en el punto 3 dice a la letra lo siguiente: durante nuestra campaña hemos ofrecido cambios fundamentales en el país, como la convocatoria a una asamblea constituyente. Me comprometo que todo ello debiera decir, se hará dentro del marco jurídico vigente. ¿Se puede convocar a una asamblea constituyente dentro del marco jurídico vigente? No, y eso revela que el documento llamado compromiso no es más que un engañamuchachos, en mi concepto. Negociar con un maoísta es ya una ingenuidad, porque para ellos, salvo el poder, todo es ilusión. De manera que mentir, decir lo que el otro quiere escuchar, serán siempre instrumentos de lucha válidos. Esta intención se revela precisamente en este documento cuando ofrece lo imposible. Hacer una asamblea constituyente para reformar la Constitución es violar la Constitución, es infringir el Estado de Derecho, porque la Constitución no prevé la asamblea constituyente como una forma de reforma constitucional válida. De hecho, Mario, en la historia del Perú, todas las asambleas constituyentes han sido frutos de un golpe de Estado. La asamblea constituyente, al sustituir el poder legislativo de una manera absoluta, el poder legislativo elegido democráticamente, es siempre fruto de un golpe de Estado. Entonces, lo que propone Castillo es de suyo una mentira, porque no se puede reformar la Constitución a través de un mecanismo de asamblea constituyente. Ahora, ¿se podría modificar la Constitución de la manera o de alguna de las formas como está prevista en el actual texto constitucional para introducir la figura de la asamblea constituyente? Por supuesto, se podría modificar la Constitución, pero para eso requerirías 2 legislaturas ordinarias o una legislatura más un referéndum, con lo cual se le acabó el gobierno al amigo Castillo. Entonces lo que él pretende es legal y jurídicamente imposible. Él se mantiene en una posición contraria al Estado de Derecho que quiere encubrir para tratar de satisfacer las críticas de las que ha sido objeto en las últimas semanas, pero lo hace de una manera tan poco feliz que revela sus verdaderas intenciones. Sí, pero insistamos con esta posibilidad de la figura de que se modifique la Constitución por este camino de las 2 votaciones en 2 legislaturas distintas, con 87 votos cada una de ellas, o la de 66 votos más un referéndum. Más referéndum. Lo que ese referéndum aprobaría no es la Asamblea Constituyente, sino el hecho de que se incorpore la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente en el texto constitucional. Ese sería, en este largo camino, el primer paso que tendrían que dar. Y en los términos que el Congreso establezca, porque el Congreso, este Congreso democráticamente elegido, que modifique la Constitución, podría establecer determinadas reglas para la Asamblea Constituyente que no van a ser las que el señor Castillo quiere o pretende, ¿no es cierto? Puede decir, además de la figura tal y la figura tal, la Constitución también puede ser reformada por una asamblea constituyente. Si un referéndum se consigue, qué sé yo, más de 80% de votos y se hace de esta o de otra determinada manera. Entonces, al final, en realidad es una modificación que quedaría sujeta a la voluntad del Congreso, porque el contenido de la modificación constitucional lo va a decidir el Congreso de la República. Recordemos que inclusive el presidente carece de derecho de observación
en materia de reformas constitucionales, porque la Constitución se lo quita. Entonces, ese camino es imposible para lo que Castillo quiere hacer, descafeinar su propuesta, haciéndonos creer que ahora puede él hacer una asamblea constituyente de manera constitucional. Es imposible, simplemente está engañando, es una táctica de lucha política para que alguna gente ingenua diga, no, pues el hombre era bueno, es una especie de Humala 2, ¿no? Ese es lo que quiere calcar, la estrategia Humala, ¿no? De acuerdo, y este otro camino señalado por el señor Cerrón, que empieza recogiendo firmas para precisamente llegar a un referéndum, ¿cómo se, primero, digamos, tiene que conseguir las firmas, validarlas, etcétera, etcétera, y esto con una iniciativa se presenta al Congreso nuevamente? Así es, y el Congreso la tiene que aprobar, y si el Congreso no la aprueba, no pasa. Entonces, ¿y la prueba tal cual está o el Congreso también le puede hacer modificaciones a esa iniciativa? Ya el Tribunal Constitucional ha establecido que en base al principio de separación y equilibrio de poderes, el Congreso es soberano para hacer las modificaciones que crea correspondientes a cualquier propuesta de ley, sea una iniciativa popular o sea una iniciativa parlamentaria o una iniciativa del Poder Ejecutivo o también el Poder Judicial en hechos o en temas de su competencia, tiene derecho a presentar iniciativas legislativas de cualquier tipo. Pero el Congreso es soberano para discutirlas, modificarlas y aprobarlas. De tal manera que esto no es posible. Lo que Castillo quiere no es posible. Él quiere cambiar a Cerrón por un mal, ¿no es cierto?, para presentarse no como carnívoro, sino como vegetariano. Entonces, eso es francamente un engañamuchachos que no resiste el menor análisis y que forma parte del juego político a estas alturas de la campaña, ¿no? Bueno, pero como estamos analizando todas las vías, hay que mencionar también esta otra, indicada por el señor Cerrón en una entrevista, en una conversación que se ha divulgado ampliamente, sobre la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que le presenta un proyecto al Congreso, hace cuestión de confianza y bueno, si dos gabinetes caen por esa cuestión de confianza denegada, pues entonces se disuelve el Congreso y lo que habría que hacer es elegir otro Congreso para empezar, no una Asamblea Constituyente. Ciertamente, ese es el tercer Castillo, ¿no? El Castillo en clave Vizcarra, digamos, ¿no? Hay un Castillo, un Castillo Humala y un Castillo Vizcarra, que es el que representa el señor Cerrón en esta declaración que yo también escuché. Efectivamente, ahí tampoco tiene escapatoria, porque si lo que pretende es presentar un proyecto de ley haciendo cuestión de confianza, en el supuesto que no se modifique la cuestión de confianza, tal como ha sido planteada por un grupo de parlamentarios en un proyecto de reforma constitucional que ha sido presentada recientemente en el Congreso, si se siguiera el antecedente anterior, lamentablemente validado por el Tribunal Constitucional de la famosa confianza fáctica, ¿no es cierto?, la denegatoria fáctica de confianza, lo que ocurriría no es que haya una asamblea constituyente, es que se coge un nuevo Congreso, donde de repente Castillo no tiene la mayoría. Entonces es una cosa un poco suicida. A mí me da la impresión que son palos de ciego con los que golpean tratando de confundir. Un tema que yo tengo claro, Mario, con gente radical maoísta como Castillo, las formalidades burguesas no tienen ninguna importancia. Ellos simplemente van a cerrar el Congreso a culatazos. No les interesa ninguna formalidad. Inventarán una formalidad, pero no veo forma de creerles realmente que lo que proponen es serio, porque no lo es. En realidad ellos tienen un plan que pretenden plebiscitarlo en la elección, y si la gente vota por ellos van a decir que ha sido plebiscitado y convocará de facto su asamblea constituyente, como lo hizo el señor Chávez, simplemente haciendo de lado cualquier formalismo, cualquier regla establecida por la Constitución. Pero eso requeriría que el Congreso no hiciese nada al respecto, que los órganos como el Jurado Nacional de Elecciones acompañaran esa lectura plebiscitaria de las elecciones de la segunda vuelta y estuviesen dispuestos a ir adelante con un referéndum para el que entendemos
o convocatoria a la Asamblea Constituyente, para la que entendemos el Poder Ejecutivo no tiene, valga la redundancia, poder. Si hemos de creer a Mao, el poder sale del fusil. Entonces, en realidad no interesa mucho la opinión del Congreso, y mucho menos de la del Jurado Nacional de Elecciones, que está absolutamente deslegitimado desde mi punto de vista. Lo único que va a interesar es la posición de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas secundan una intentona o una propuesta golpista como esta, bueno, sí, la democracia peruana está en grave peligro. Si las Fuerzas Armadas no la secundan y las fuerzas policiales tampoco la secundan, Castillo se va a quedar solo. Entonces, lo más probable es que, enfrentado en un conflicto de poderes de esa naturaleza, corresponda a una vacancia por incapacidad moral en su contra. Entonces es previsible, pues Castillo no tiene mayoría en el Congreso que hemos elegido. Castillo tiene una sensible minoría. Si los demás grupos políticos democráticos se reunieran, probablemente lo que habría sería un nuevo conflicto entre poderes, donde la vacancia constitucional es la respuesta que el Congreso tiene por incapacidad moral frente a un presidente que viola como uno de sus primeros actos de gobierno la Constitución y la ley. Pero si lo vacan, entra la vicepresidente, que probablemente estaría en el mismo talante y el problema seguiría ahí presente. Bueno, como ha sucedido, puede ocurrir que renuncien o que vayan vacando uno a otro si se mantienen en la actitud inconstitucional. Bien. Finalmente, la vacancia es el mecanismo de defensa que tiene el Congreso legalmente, ¿no es cierto? Si no lo cierran, como te digo, por la fuerza de las bayonetas y las Fuerzas Armadas, como yo espero, respeto del orden constitucional, el presidente se va a ver confrontado con el Congreso. Si el Tribunal Constitucional en una situación de esta naturaleza sería el llamado a dirimir esta situación, pero también el señor Castillo cuestiona el Tribunal Constitucional. Sí. El documento de hoy también es confuso sobre qué va a pasar con el Tribunal Constitucional. Entiendo que el Congreso sigue adelante con el concurso ya convocado, en el que ya hay candidatos que se han presentado, y que podría suceder válidamente que este Congreso escogiera un Tribunal Constitucional, en cuyo caso Castillo, si va a dar un golpe de Estado, tendría que cerrar también el Tribunal Constitucional, porque yo dudo que un Tribunal Constitucional mínimamente independiente le vaya a aceptar comulgar con semejante rueda de molino. Él ha anticipado, aunque ahora, digamos, el discurso, como tú mencionas, es confuso, que la desactivación del Tribunal Constitucional, como la de la Defensoría del Pueblo, son ideas que le rondan la mente. A propósito de la relación, o ¿qué impresión tienes tú de la relación entre Castillo y Cerrón? Tu lectura política, ya no jurídica, de este fenómeno, ¿cuál es? Es una relación tensa y de enfrentamiento. Yo creo que eso no va a acabar bien. Me da la impresión que hay una disputa por el liderazgo de la izquierda, y esa disputa se va a dirimir en la elección. Finalmente, Castillo está desplazando el liderazgo de la izquierda peruana a Verónica Mendoza por la fuerza de los votos. Esta es además de una elección presidencial, es una suerte de primaria de toda la izquierda. Simplemente Castillo aplastó a Verónica Mendoza, el señor Guzmán, si lo podemos considerar en ese grupo, Marco Arana, lo pasó por la trituradora, ¿no es cierto? Y el tema es que Cerrón debe estar, yo creo, profundamente preocupado, porque ha sido su partido, ¿no?, el que ha llevado a una persona que evidentemente no está de acuerdo con él. Cerrón claramente pertenece a una línea castrista, chavista, lo dice abiertamente, mientras que el amigo Castillo, claro, cada día él cambia de opinión más o menos cada 18 horas, no llega el día completo para entrar en una contradicción, lo que te revela que no es sincero en las cosas que dice. Pero él es claramente marxista, leninista, maoísta. Entonces ahí eso va en... ¿Por qué dices que claramente marxista, leninista, maoísta? ¿Por las relaciones del SUNARE o del SUTE con el MOADEF, etcétera, etcétera? ¿Por eso lo asocia con el maoísmo? En primer lugar, porque a mí me causó una gran persuasión, además se ha visto mucho en las redes sociales, la presentación que el ministro Carlos Basombrío hizo en 2017, durante la huelga del SUTE de esa época, que terminó con la caída de la ministra Martens. El ministro
Pasombrío en ese momento explicó que el señor Castillo era además el hombre de unión entre Proseguir y la línea tradicional de Sendero Luminoso, y su vinculación con el Movadef era absolutamente evidente. Cosa reiterada hace no mucho tiempo por otro especialista en la materia, el señor Marco Miyashiro, que explicó claramente su relación política con el neosenderismo. Yo lo llamaría un neosenderista. Él no tiene un discurso violentista, pero tiene claramente un discurso maoísta radical que se basa en la confiscación de la propiedad privada, en la confiscación de las industrias y la minería y las principales actividades económicas del Perú. Tiene un tema un poco confuso en los detalles porque da la impresión que no conoce mucho de la materia económica, pero claramente su discurso es muy izquierdista. Pero entra en una contradicción, que es conservador en lo social. Algunos dicen que el viejo maoísmo rural también fue muy conservador en lo social, pero él ha convertido, tiene una lectura cristiana de su propia posición marxista-leninista, el discurso conservador en materia social en una forma de totalitarismo. Yo veo a Castillo totalitario, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, porque su ofensiva y su ataque a los medios de comunicación y, por ejemplo, a los contenidos, no le gustan algunos programas. Eso está en el programa escrito por Cerrón, en realidad, ¿no? Una censura, pero él lo ha dicho, sí. Está en el de Cerrón, es cierto, pero las intervenciones que él ha tenido, algunas de ellas muy eufóricas, después del debate, es decir, hace un par de días, directamente contra algunos de los contenidos de los programas de televisión, es francamente una censura que viola la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de información. Es algo que evidentemente solamente un convencido totalitario puede hacer, ¿no? Yo creo que Castillo es un cultor de la posición, de la cultura totalitaria en su mayor expresión. ¿Y cómo ves la resistencia o la campaña que está llevando adelante para oponerse a esta idea Keiko Fujimori? ¿La ves eficaz? ¿La ves errática? ¿La ves con algún futuro? ¿O crees que sencillamente es un esfuerzo que no reviste, digamos, las características que necesitaría para imponerse? Mira, yo creo que es una campaña muy fuerte, muy como es el trabajo político de los fujimoristas, muy minuciosa, detallada, esforzada. Yo espero, por supuesto, tú sabes que no soy exactamente un partidario del fujimorismo, pero voy a votar porque Keiko Fujimori, ya lo dije, coincido en las razones expuestas por Mario Vargas Llosa además en este tema. Pero sin duda, claro, yo pertenezco a otra corriente ideológica. Si me dijeran a mí cómo enfocar una campaña política, seguramente haría énfasis en otras cosas. Pero el fujimorismo tiene un origen popular, conoce bien el lenguaje del pueblo y entiendo yo que está llevando a cabo una gran campaña en el interior del país, sumamente activa y sumamente valiente, para contrarrestar la presencia del señor Castillo. Hay un error generalmente en los observadores de la política, Mario, pensar que la política es estática cuando es dinámica. Puno votaba hace un mes por Lescano. ¿Cómo recuperas Puno? Hay mucha gente que cree, no, Puno es imposible. Bueno, yo soy un liberal y yo creo que Puno es liberal. Y por ejemplo, si a Puno se le ofreciera ser una zona franca, que ya de facto lo es, porque ahí nadie paga impuestos. Claro. Cuando hay una revolución en Puno, que hay a cada rato revueltas, la última en Juliaca, no quemaron los bancos, porque los puneños tienen su plata en los bancos. No, quemaron la SUNAT. Recordarás al grito de maldita SUNAT. Las aduanas, en buena cuenta, claro. Nace el grito, claro. Obviamente. Pues ya eso es una zona franca. Entonces, ¿qué haría yo en Puno? Yo les diría, formalicemos lo que ya existe a los puneños. La nación aymara es además una nación de comerciantes, de hombres de empresa. Muy bien, Puno, zona franca por 50 años. En Puno no se paga más impuestos
El que va a trabajar a Puno es una zona franca, económica, comercial, internacional. Te garantizo que hasta los de Evo, los bolivianos de Evo se pasan a Puno, a vivir a Puno y a hacer negocios. Claro que se puede hacer un discurso político muy eficiente. Todo es cuestión de tener las convicciones y la decisión de hacerlo. La presencia de ánimo. Yo no pretendo darle consejos al fujimorismo, ellos tienen su manera de enfocarlo, yo soy un liberal. Bueno, estoy preguntando tu opinión acerca de estos asuntos. No, y ese es, digamos, por supuesto, una opinión mía, yo haría campaña de ese tipo, ¿no? Y por ejemplo, otra, Mario. Por favor. No seamos ingenuos. ¿Qué está en juego acá? ¿Por qué desestabilizan Chile y Perú? Por el cobre. Chile y Perú tienen el 70% de los yacimientos de cobre del mundo. ¿A quién le interesa tomar el control del cobre chileno y peruano? A los chinos, pues. Ya tienen en Perú Las Bambas y Toromocho, ojo. Pero claro, que es lo primero que dice el señor Castillo, y ahí se le ve la colita Sinofi, ¿no? Que va a estatizar, ahora ya no lo dice, pero lo decía, ¿no? Quellaveco, Cuajone y Marcona. Perdón, Quellaveco, Cuajone y la otra mina que me olvidó el nombre. ¿Toromocho? Toquepal. Quellaveco, Cuajone y Toquepal. Sí. Las 3 minas de cobre. ¿Para qué? Obviamente para dársela a los chinos. No va a ser para que sentarse encima del cobre. Él dice, no, el Perú tiene que recuperar el cobre. Eso lo van a tomar los chinos. Y los chinos no tienen una buena ejecutoria como empleadores. No. Entonces, si uno está haciendo campaña política en Moquegua, en la tierra de mis ancestros, solamente habría que decirle a los sindicatos moqueguanos que se vean en el reflejo Marcona, a ver si Shogun es un buen empleado. Muy bien. Y claramente tendrías un tema laboral que levantar, entre comillas, un bastión castillista, que no lo es. Todo es cuestión de buscar el mensaje, enfocarlo y combatir en el mismo terreno directamente con ellos. Muy bien, opiniones del doctor Enrique Guercia, abogado constitucionalista, pero también político y interesante lo que plantea, nos muestra un panorama distinto de lo que se ve hasta el momento. Yo te agradezco, Enrique, la entrevista. Mario, encantado de estar contigo. Un gran abrazo. Un gran abrazo también. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos en un momento.